el Apocalipsis. Veamos rápidamente algunos comentarios sobre el Apocalipsis. Trato de escoger algunos comentarios que sean significativos, innovadores o conservadores también, ¿no? Importante es tratar de aportar algo y ojalá también de corregir otras cosas en el uso de la razón. Por ejemplo, alguien dice que que cierta gente que dice ciertas cosas desconocen por completo la religión que dicen profesar. En el caso, por ejemplo, que sea católica, según estos defienden posturas opuestas a lo que dice la Iglesia católica, y como ejemplo toman lo que han dicho algunos autores católicos sobre el Apocalipsis y el hecho que es referido a Roma, a la Roma de aquellos tiempos que había perseguido a los cristianos, y esto no se puede negar, ¿no? El punto es que estas personas toman eso para decir que el Apocalipsis se refiere solo y únicamente a ese tiempo, y eso es un error, porque evidentemente el Apocalipsis se refiere también al fin del mundo y al tiempo futuro, más allá también de la caída de Roma, también actual, y de lo que vendrá. Y eso no se puede negar, o sea, para quien haya leído el texto, para quien haya leído la Biblia. Entonces son ellos los que desconocen porque no saben usar la razón bien, en cuanto lo que dicen es cierto, pero no es cierto solamente lo que dicen. O sea, ok, voy a repetir, lo que dicen es cierto, pero no es cierto solamente o únicamente lo que dicen, pero pretenden que sea cierto únicamente lo que dicen. En ese caso, que sea solamente referido al Apocalipsis a el tiempo de Roma y de la caída de Roma. O sea, pretenden que fuese cierto únicamente eso y no más allá de ese tiempo. O sea, no se puede negar que tiene referencia a la caída de Roma, del Imperio Romano, pero tampoco se puede negar que hace referencia en realidad al final de los tiempos y mucho más allá de la caída de Roma. Y esto es el Apocalipsis. Y esto lo estoy diciendo porque realmente si no logran admitir estas evidencias, o sea, es como discutir con un burro que no reconoce la evidencia y tampoco que sabe usar bien la razón, ¿no? O sea, y esto lo digo, lo aclaro, porque creo que es la cosa más importante que discutir que si el Apocalipsis, que si Jesucristo, que cualquier cosa. Lo más importante, y fíjense que es hasta más importante que discutir sobre Jesucristo, más importante es el uso sano de la razón. Yo creo que alguien me contestará a esto diciendo, ¿cómo te atreves a decir que es más importante Jesucristo? Pero es que Jesucristo es eso. Jesucristo es el uso sano de la razón, el uso católico de la razón. La razón es católica en sí misma. Católico significa de kata, y olon significa según todo. Cuando en cambio nosotros tomamos solamente un aspecto y pretendemos que ese aspecto sea todo, nosotros no estamos usando bien la razón, no estamos reconociendo. Y no es necesario saber lo todo para tener en consideración que hay que tener en consideración todo y que está solamente hablando de una parte. Aún así, cuando no se sabe y no se puede saber con los conocimientos actuales, o se admite que eres ignorante, que soy ignorante, que somos ignorantes en lo que seamos ignorantes, porque por ejemplo yo puedo, qué sé yo, estudiar filosofía, pero de repente no sé arreglar una puerta, un automóvil, algo de la casa, o sea que soy ignorante, soy sabio en algunas cosas y ignorante en otras. Así que o se admite en lo que somos ignorantes, reconociéndolo, o también se admite que existe el misterio, o sea, más allá de lo que se pueda conocer o no, ¿no? Existe el misterio.
Y eso también es un dato que no es la fe que te lo dice, es el sano uso de la razón. Sin esto, sin el misterio, sin lo infinito, sin la relación con lo que es incontable, lo que no se puede contar, uno, dos, tres, no puedes contarlo, no puedes llegar a contarlo nunca, contar en el sentido matemático. Lo que no puedes llegar, no se puede contar, lo que es infinito. Si no hay una relación con el concepto de infinito, también lo menciona Salomón en el libro de la sabiduría, en la Biblia. Le has puesto al hombre, ¿no?, el concepto de infinito, ¿no? Si no hay una relación con el infinito, con el concepto de infinito, ¿cómo puedes vivir la vida? Bien, vivirla bien. O sea, porque si no hay una relación con el concepto de lo infinito, o sea, el infinito, sucede que nosotros estamos en un mundo finito, por más grande que sea el mundo, estaremos siempre encerrados en cuatro paredes, en la materia, y moriremos, y en efecto morimos porque no toda la vida estamos viviendo con una relación con lo infinito, porque si nosotros viviéramos todo momento de nuestra vida como es actual, relacionados con lo infinito, como debe ser normalmente, como es normalmente, como es humanamente sano. No es nada extravagante esto, es una cosa que si tú no tienes una relación con el infinito, tú estás viviendo mal. Yo no te digo, porque en todo lo que haces, con cualquier cosa que hagas concretamente, ¿qué relación tiene lo que haces con el infinito? Es como si yo estuviera besando a una muchacha y pasa alguien y entonces dejo de besarla, dejamos de besarnos, y ese alguien, bueno, pasa y dice, oye, sigan haciendo lo que hacen, y sigue adelante, se va, ¿no? Y nos dice, no, disculpen, siguen haciendo lo que hacen, y de repente se voltea porque le da como de pensar algo. Ese alguien se voltea y nos pregunta a mí y a la muchacha con la cual me estoy besando, oigan, pero ¿qué tiene que ver lo que ustedes están haciendo con las estrellas? Porque esa es la pregunta, ese es el verdadero, o sea, no es solamente algo mental, es un sentimiento que se vive y que es lo mejor de la vida, que es la vida misma. Porque si no hay una relación con el todo y hasta con el infinito, y las estrellas, con la inmensidad, el vasto universo nos da esa proporción de lo infinito, que es la única cosa que puede ser adecuada para el ser humano, lo infinito. No, ser humano infinito, no, es solamente lo infinito que puede ser adecuado al corazón humano y a la vida bien vivida. Y el que no vive eso vive mal. Y pretender en cambio dominarlo todo, creer que podemos entenderlo todo, significa matar a nuestro corazón al infinito, y significa que yo viviré en cuatro paredes materialmente y moriré, como estar en un cajón adentro, o sea, bajo tierra, ¿no? Y es más o menos esto lo que dice también la, digamos, fábula del pecado original. O sea, tiene que haber al menos algo que tú no puedas comer. Eso es un concepto también que está bien claro en la estadística. Si tú estudias estadística inferencial, o sea, esa que hace previsiones, no divides la media y la varianza y la desviación estándar, no la divides entre el número n, sino entre n menos 1, siempre menos 1, a veces menos 2, pero al menos 1. Al menos tienes que restarle un 1 a la n, el número de casos, porque tiene que haber, el concepto se llama grado de libertad en la estadística inferencial, y solamente quiero mencionarlo porque es significativo también el nombre que se le da en la estadística inferencial. Al menos tiene que haber un grado de libertad. Eso es estadística, pero me interesa el nombre, grado de libertad. Si no hay al menos un grado de libertad, ¿qué es lo que pasa? No eres libre y morirás en cuatro paredes, y así mismo fue el pecado original. Porque el gusto de la vida no está negado a los que se equivocan, o si no, está negado a los que no tienen una relación, los que no tienen una relación con el infinito o lo infinito. Y este es un punto muy importante, porque pareciera tan extravagante, tan exagerado, en cambio es lo más razonable y para poder usar bien la razón.
porque tiene que ver exactamente con todo esto. Por eso cuando yo dije el usar bien la razón es lo más importante que hablar ya sea del Apocalipsis, ya sea de Jesucristo. La gente dirá, se escandalizará, está diciendo que eso es más importante que Jesucristo, porque Jesucristo es eso mismo. Lo que pasa es que nos pasamos hablando de que Jesucristo, que si la Biblia, que no sabemos, o sea, no entramos al punto real. Eso es lo que estoy tratando de decirles. O sea, lo importante es aquí ahora. Entonces quiero seguir hablando. Dicho esto, muy importante, y espero haya sido significativo, seguiré hablando sobre comentarios al Apocalipsis. Algunos se escandalizan si alguien les dice que los cristianos tenían una visión positiva de Roma y de la romanidad. Todos, según la propaganda de los judíos o fenicios, no sé quiénes son, han tenido la mentalidad de que los cristianos, porque hay películas, ¿no?, que muestran supuestamente esas cosas, ¿no? Así que hemos crecido en ese mundo, digamos así, como le dicen, sionista, ¿no?, que mentira, es otra cosa. O sea, por lo tanto pensamos que los primeros cristianos odiaban a Roma, lo cual es absolutamente falso. Está claro que los primeros cristianos no tenían una idea positiva de los que les mataron, porque hubieron diversos momentos de persecuciones del Estado romano en contra de los cristianos, y esto es un hecho, ¿no? Hasta que llegó con Constantino, siempre los cristianos fueron, y la iglesia pues fue perseguida, no siempre en el sentido continuadamente, pero siempre alternadamente. O sea, hubieron, ¿cuántas? Se cuentan 5 persecuciones, creo, ¿no? La última fue la peor de todas. La última fue enseguida la que vino antes de que llegara Constantino al poder. La última que fue hecha por los Césares de Diocleciano. Entonces, esa fue la última del Imperio Romano, ¿no?, antes que llegara Constantino, el primer emperador que se hizo cristiano, ¿no?, y políticamente el mejor respecto a todos los que vinieron después, cristianos o herejes o lo que sea. Dicho esto, muy importante, ¿no?, también muy importante entender eso para la historia que viene después, hasta el día de hoy. Pero así que tenganlo en consideración, al menos guárdenlo en un cajón, y ese cajón se abre solito cuando es el momento, no se preocupen. O sea, simplemente porque para estas son las cosas que hay que entender para entender la historia, porque nosotros hablamos de Constantino y de su gran importancia, esos 40 años que gobernó, como gobernó también 40 años el rey David y el rey San Luis de Francia. Muchos piensan así, que los cristianos tenían una idea negativa de Roma. Es falso. Solo, obviamente, podían tener una idea negativa de los romanos que le persiguieron, pero no de la romanidad o del Imperio Romano, ya que está, por ejemplo, ya que los fanáticos hablan solamente de lo que dice la Biblia, bueno, digamos que está escrito en la Biblia. El Imperio Romano era providencial para la predicación del Evangelio, según lo que dicen las cartas de San Pablo. Había sido querido el Imperio Romano por la divina providencia. Ese es el concepto que tenían los cristianos del Imperio Romano. Y sobre la romanidad, sobre el hecho de la cultura del derecho, también tenían una idea positiva, definitivamente. Los cristianos tenían una idea positiva del derecho romano. Y eso no se puede negar. Y no solo eso, los primeros cristianos a los romanos les recordaban las virtudes de Roma. Y eso también se dice hasta en películas, ¿no? Y es muy importante recordar estos detalles, porque si no se cae en el lavado de cerebro que nos han pretendido hacer, ¿no? También hay una carta de San Pablo a los romanos, o sea, a los creyentes romanos, cristianos romanos, en la cual, ¿no?, así como hay una carta a los hebreos, pero también hay una carta a los romanos en la cual San Pablo reconoce la sana conciencia en los paganos, que aún no teniendo la Torá,
actúan como si la tuviesen, es una clara referencia a la ley natural reconocida por Roma, la República de Roma. Es muy importante eso de la ley natural para el derecho. Es como decir los derechos humanos. Más, son los derechos humanos, no los de la ONU, porque la ONU anda hablando de cosas raras últimamente, está completamente fuera desquiciada la ONU, así que no la tomaría en consideración, pero sí los derechos humanos en sí, porque son eso, la ley natural, ¿no? Y no es desde la ONU que viene eso, sino desde Roma. O sea, Roma reconocía la ley natural, era una legislación, no era una legislación escrita. El Estado solo puede y debe reconocerla, no otorgarla. El Estado no te otorga los derechos humanos, no concede los derechos humanos. El Estado no concede los derechos humanos. El Estado solo puede reconocerlos o no, pero tiene el deber de reconocerlo, el deber humano moral de reconocer los derechos humanos. Los derechos es una cuestión de reconocimiento y no de ley escrita a posteriori. Dicho eso, y eso era muy positivo para los cristianos, ese aspecto precisamente de Roma. Algunos dicen que no hay contradicciones en el Apocalipsis sinóptico. Ahora, disculpen yo no sé qué quiere decir sinóptico en este caso. ¿Por qué no dices no hay contradicciones en el Apocalipsis? En el Apocalipsis. Quizás habla del Apocalipsis de Jesucristo, o sea, porque cada profeta tuvo su Apocalipsis, también Jesucristo. Todos los profetas tuvieron su Apocalipsis. Entonces, por ejemplo, busquen el profeta Isaías en el capítulo 24, está el Apocalipsis de Isaías. Y aunque no se titulan así, todos hablaron del terrible día del Señor, que es como el día del juicio, algo parecido, muy parecido. No es, y de eso mismo habla Jesucristo, en el capítulo 24 siempre de San Mateo, por ejemplo, ¿no? Extensamente habla de eso, con largas descripciones. Y de todo lo que va a pasar, o sea, habla de todo lo que va a pasar después hasta el fin. O sea, primeramente se refiere al fin de evidentemente de la destrucción del templo de Jerusalén, ¿no? Que ocurrió en el año 70 después de Cristo, precisamente, después que fueron escritos los evangelios, porque los evangelios fueron escritos antes y de eso hay constancia. Hay pruebas, ya sea porque desde antes del año 70 había gente que leía y citaba los evangelios en escritos registrados desde antes de los años 70, y también porque en las grutas de Qumran se encontraron y que fueron selladas después que los judíos se fueron de esa región, antes creo. O sea, la cuestión es que estaban selladas ahí hasta que en el siglo XX no las abrieron. Las grutas de Qumran, y están los evangelios de Mateo, San Juan, están ahí. O sea, fueron escritos antes, durante la generación de Jesús, antes del año 70. Y Jesús decía, antes de que esta generación muera. O sea, una generación, ¿no?, dura 70, 80 años, ¿no? Pero no solamente se refería a esa generación, como dice en el capítulo 24 de San Mateo, sino que se refería también al siglo. Pero el siglo no es el de 100 años, el siglo es la era, o el eón, o los tiempos, el final de los tiempos, porque se trata también de una cuestión de astronomía, no de astrología como creerán algunos ahora, sino de astronomía, porque el eón son la era de Piscis, pero puede que sea más allá todavía. O sea, depende de cuál eón, de cuál era, de cuál tiempo y de cuál siglo, ¿no?, te refieres, el siglo largo o el siglo corto. O sea, hay que verlo, ¿no? Hay que ver. Pero definitivamente no se refiere definitivamente a la caída de Jerusalén y a la destrucción del templo por Tito, general Tito romano, en el año 70 después de Cristo. Pero definitivamente que si tú lees Mateo 24, se refiere mucho más allá que eso, Jesucristo, hasta el fin del mundo. Y entonces Jesucristo es como si aprovechara la pregunta que le hace
San Pedro, o Pedro en aquel tiempo, su discípulo, y dice, ¿cuándo? Dice, porque Jesús le, ¿de dónde sale la pregunta? Simplemente que ellos estaban en el templo y los discípulos de Jesús le decían, mira qué piedras, mira qué losas, ¿no? Y Jesús dice, ven todas estas cosas, todo esto no quedará piedra sobre piedra. Será destruido. Dice, ¿cuándo ocurrirán estas cosas? Y también le dice, ¿y cuándo será el fin del mundo? Para ellos, quizás para los apóstoles, ponían la destrucción del templo de Jerusalén igual al fin del mundo. Pero Jesucristo le responde, ya sea cuándo será la destrucción del templo de Jerusalén y también le responde cuándo será el fin del mundo. No en cuanto a la hora y el día, pero les dirá cuándo y cómo reconocerlo, ¿no? Y hay que leer el capítulo 24 de Mateo, de San Mateo, el Evangelio de San Mateo. Hay que decir que los 4 evangelios se leían así como nosotros lo leemos hoy. Claro, quizás algunas traducciones deberían ser más precisas, pero se leían exactamente lo que nosotros traducimos hoy en el siglo I. Ya se leían los evangelios, ya estaban difundidos los 4 evangelios, esos que leemos hoy, no los otros que son evangelios raros, los 4 evangelios ya se leían por todo, ya iban difundiéndose por todo el imperio. En el siglo I, al final del siglo I ya se conocían, y en el siglo II fueron el mayor bestseller que hubo en el imperio romano, los 4 evangelios, y de eso hay constancia y prueba. Porque hay gente que hace citas de los evangelios, ya se conocían. Imagínense que en el año 170, entonces estamos hablando ya del siglo segundo, ¿no? El siglo I, o sea, el siglo segundo sería, el año 170. Ya, por ejemplo, habían padres de la iglesia como San Ireneo de Lyon, que en el año 170 escribe un libro Adversus a hereses, así se llama, contra los herejes, donde hace citaciones bíblicas y los otros, o sea, y del evangelio, de los 4 evangelios exactamente, que también los herejes gnósticos, en ese mismo tiempo los maniqueos y herejes gnósticos, que en el año 170 Ireneo de Lyon denuncia y desenmascara, precisamente discutiendo las citas sobre el evangelio. Estos citaron este pedazo del evangelio y dicen que es así, y él te dice, no, mira, por esto y esto no es así. O sea, ya prácticamente los evangelios eran conocidos. Estamos hablando del siglo II, conocidos ampliamente, los 4 evangelios que nosotros utilizamos. Los evangelios luego, esos que hablan, los evangelios gnósticos, los evangelios, algunos apócrifos, etcétera, vienen en el siglo IV. O sea, son un invento posterior al hecho que ya todo el imperio romano conocía los 4 evangelios, esos que leemos hoy en la Biblia, y por eso son canónicos, porque esos son los 4 evangelios. Los demás son invenciones que vinieron a posteriores como género literario, porque esa gente no respetan y se inventan los géneros literarios porque ellos solo saben hacer imitaciones, como un mono un loro que imita. No respetan ni siquiera lo sagrado y se ponen a inventar solo para hacerte la imitación y el verso. Esa gente no puedes confiar en los gnósticos, y es verdad que son un peligro también para las interpretaciones, y también para saber si es perfectamente católico o no. Son un gran peligro los gnósticos. Muchos, por ejemplo, creen que Dios y el diablo son de igual potencia, el bien y el mal, y que eso es lo que dicen los cristianos. Absolutamente los cristianos no dicen eso, en absoluto. Eso es una idea hereje, dualista, hereje. Herejía se resume en el dualismo. Todas las herejías están en el modernismo, y el resumen en sí de la herejía en sí es dualismo. O sea, dividir entre un pedazo y otro, o esto o lo otro. Eso es la herejía. La no herejía es esto y lo otro. O sea, por ejemplo, divino y humano, no es divino o humano, cielo y tierra. Ya no es solamente el cielo separado de la tierra, sino cielo y tierra, no cielo o tierra. Por ejemplo, la comunión en la liberación. La liberación en la comunión, al revés, cuando normalmente no es así.
Pero cristianamente sí es así. eh, Fe y obras, ¿no? No solamente tienes fe, sino que también haces obras de bien y una vida activa, contemplación, meditación, oración y vida activa, las dos cosas juntas, como grandes santos como Santa Isabel de Hungría, ¿no? Y muchos más, ¿no? Entre más meditaban, más eran activos. Es una cosa increíble, ¿no? ¿De dónde sacaban todo el tiempo? Y verdaderamente que lo eran. Y entonces son estas cosas que normalmente podrían ser consideradas contradicciones, que no lo son en el cristianismo, porque sino en la herejía, o sea, en el mundo. O sea, por ejemplo, San Benito decía, la regla de San Benito era ora et labora, o sea, reza y trabaja. No es solamente porque antes los romanos se dedicaban al ocio cuando ya no tenían que trabajar, cuando ya no necesitaban trabajar, entonces se dedicaban al ocio, y los que no necesitaban trabajar pues se dedicaban al ocio. Y en cambio San Benito y los que necesitaban trabajar pues eran casi como un esclavo por necesidad. En cambio San Benito dice ora, que es casi como si fuera el ocio, porque para ellos, para los romanos, no es el ocio de los romanos, no es el mismo ocio que tenemos actualmente como concepto. Para ellos cualquier lectura y estudios era ocio. O sea, para los romanos, ¿no? Entonces también eso de la meditación y la oración, todo eso también era considerado ocio. Entonces, en cambio San Benito es ora et labora, trabaja y reza, o sea, las dos cosas. Haz las dos cosas. De repente no contemporáneamente, a lo mejor, ojalá que fuera así, pero haz las dos cosas. Esto, y también toma el tiempo para rezar y trabajar. Entonces, esas cosas son las que te dicen que se es católico y no hereje, ¿no? Cuando hay, o sea, como dice Salomón en uno de sus proverbios, lo mejor es tomar esto bien saldamente sin soltar lo otro, ¿no? Es un proverbio de Salomón y es el resumen de la lucha en contra de las herejías. Los herejes decían que Cristo era solo humano. El católico dice no, es humano y también divino. Otros herejes dirían que era solo divino, no, divino y también humano. Entonces, o sea, si un hereje de los que decían una cosa se casaban con una mujer de hereje que decía la otra lo contrario, entonces el hijo nacía católico, por ejemplo. Entonces, eso es para decirte un chiste, ¿no? Pero que resume de lo que estamos hablando. Algunos dicen que la bestia del Apocalipsis es Roma porque hacen alusión a la gran ciudad que se asienta sobre 7 colinas. Y Roma era una gran ciudad que se asienta sobre 7 colinas, definitivamente. Pero el capítulo del Apocalipsis, el cual habla de la bestia, no es el capítulo ese donde habla de la gran ciudad, porque dice claramente, la bestia viene del mar. Lo dice claramente en Apocalipsis. Por lo tanto, los que piensan que la bestia sea Roma, la gran ciudad de Roma, los invito a la lectura del libro de Apocalipsis, a que lean claramente, está escrito, la bestia proviene del mar. Y esa es la primera. Bueno, sobre teorías, digamos, entre comillas, disque extravagantes del católico, podemos nombrar a Joaquín de Fiore. Joaquín de Fiore es un beato. El Papa Honorio III lo declaró perfectamente católico porque algunas de sus doctrinas habían sido refutadas en el concilio de Letrán, por lo que se aprestaba a dar a entender muchas veces, pero en realidad el Papa lo declaró perfectamente católico, por lo tanto no hereje. Y entonces veamos algunas doctrinas de Joaquín de Fiore. La edad del Padre abarca desde la creación hasta el nacimiento de Cristo. Es una edad dominada por el miedo al castigo, y las figuras importantes de esta etapa son los profetas. La edad del Hijo, que empieza con el nacimiento de Cristo, está dominada por el sentimiento de fe, y sus figuras importantes son los sacerdotes. Joaquín de Fiore vivió en esta época. La fe no es únicamente un sentimiento, pero evidentemente, o sea, tú estás hecho de razón, sentimiento e instinto, no solamente de, ¿no?
y de la fe. La edad del Hijo, que empieza con el nacimiento de Cristo, está dominada por la fe, el sentimiento de la fe, y sus figuras importantes son los sacerdotes. Joaquín de Fiore vivió en esta época. La edad del Espíritu Santo, que comienza con el milenio, y aquí hace clara referencia al Apocalipsis. O sea, cuando dicen que el Apocalipsis ya ocurrió hace tiempo, ya ocurrió, pero todavía no ha ocurrido. O sea, ya y aún no, y aún no. Pero si no entiendes eso, entonces te pones o ya o aún no. No, no. Son las dos cosas. Porque ¿cómo tú puedes pensar que en el mundo actual ya no exista Satanás y haya sido derrotado? ¿Acaso en qué mundo vives? ¿No lo ves? ¿Cómo está este mundo? Satanás vuelto el diablo, Satanás desatado. O sea, y en el Apocalipsis dice claramente que Satanás sería derrotado y sería encarcelado y ya no jodería ni engañaría a las naciones. Pero eso no es lo que ocurre, no, eso no es lo que yo veo, eso no es lo que la gente en conciencia ve. Digo, y Satanás existe, Satanás es el dualismo, Satanás, porque diabolus significa el que divide, significa dualismo, dividir entre buenos y malos, eso es el diablo. El diablo no es los malos, el diablo es el querer dividir siempre entre buenos y malos, o el querer dividir siempre, poner unos en contra de otros. Y eso lo hacen estos intelectuales farsantes, que se creen hasta superiores, pamburros que son y se dan cuenta, ¿no? Y eso es el diablo. Satán es el acusador, ves el victimismo de las feministas, del comunismo, etcétera, puro victimismo, puro políticamente correcto para hacer victimismo, para un victimismo acusatorio. Acusan a los hombres de ser los malos y cosas así. Eso es el diablo. El feminismo es algo del diablo, definitivamente, sin lugar a dudas. Y el diablo en este caso entonces será Rockefeller, porque fue Rockefeller quien financió desde el principio todas las ideas de feministas, para que la otra mitad de la población le pagara impuestos a él, porque los impuestos no le pagan al Estado, pero el Estado se los paga a él, porque él es el que financia al Estado. Y eso es una cosa tremenda que nadie te lo dice, porque te hablan de que Bill Gates es el hombre más rico, y Rockefeller y los Rothschild nunca los mencionan. Increíble, cómo te engañan y te reengañan y tú te lo crees siempre solamente porque lo dicen en la televisión o en la revista. Bien, sobre Joaquín de Fiore, este historiador decía que se encontraba al final de la edad del Hijo por el método histórico que utiliza. Él asegura que todas las edades tienen el mismo número de años, aunque el Antiguo Testamento no nos dice cuál es este número, pero podemos deducirlo por las generaciones que hay desde Adán a Jesús. Esto según Joaquín de Fiore, que dice son 42, 14 más 14 más 14, y por el momento en que empieza la edad del Hijo, nacimiento de Cristo, entonces se multiplica 42 por 30, que establece como medida de años que dura una generación, un tiempo, o sea, del cual él dice, le da como resultado, no, establece le da como resultado el año 1260 años. Y por eso entonces él pensó que en el año 1260 vendría el fin del mundo. Había obviamente calculado mal o no había entendido esa parte, pero él pensó que había tres edades: la edad del Padre, del Hijo y la edad del Padre, la primera, o la edad del Hijo, y después la edad del Espíritu Santo, la cual comenzaría con el milenio, que es una edad en la que domina la fraternidad en Cristo, y es una época en la que no habrá guerras ni enemistades, y las figuras importantes serán los monjes. Esta edad obviamente no ha llegado, pero está bien profetizada en la Biblia, y el que no lo reconoce no ha leído la Biblia. No es solamente en el Apocalipsis, en todos los profetas hablaron también de la era de paz, una época en la cual domina la fraternidad en Cristo, una época en la que no habrá guerras ni enemistades. O sea, Isaías usa figuras increíbles, ¿no? De que el león comerá hierba, ¿no? Junto con el cabrito y cosas así, ¿no? O sea, todos los profetas, así como hablaron del Apocalipsis, del gran día del Señor, ¿no? También hablaron de esta época de paz. En sus tiempos, en sus días florecerá una gran paz, dice, ¿no? El Señor salva la vida de sus pobres.
así dice algún salmo o algún, creo un profeta, no me acuerdo, creo que es un salmo, y habla de ese gran rey, ¿no? Que dominará durante esa época, al cual confundieron con el Mesías, Jesucristo. Muchas de estas ideas no fueron originales de Joaquín de Fiore entonces, sino que se pueden encontrar en el libro de Daniel, por ejemplo. Pero la innovación del autor, de Joaquín de Fiore, está en unirlas a una historia por etapas. Asimismo, su interpretación de la historia de la Iglesia como un proceso progresivo de perfección es una innovación que quizás en aquel tiempo hubiese podido usarse como arma contra la jerarquía, las instituciones eclesiásticas de su tiempo. En realidad no sé cómo, pero eso es lo que leo aquí en Wikipedia sobre Joaquín de Fiore. Y disculpa si no entendí cómo, pero creo que es interesante leer la historia de la Iglesia como un proceso progresivo de perfección, y no solo de perfección, sino de altos y bajos, pero así como hay altos y bajos, también donde abunda el pecado, después abunda la gracia, pero el proceso es hacia la perfección, ¿no? Así que muchas ideas de Joaquín da Fiore en realidad no eran originales de él, sino que están precisamente en la Biblia. O sea, dicho esto, creo que aquí hemos terminado. No sé qué tenga que ver todo esto del Apocalipsis con la Unión Europea, con el regreso futuro del rey de Francia, cosa que nadie se lo imagina, ¿no? Pero para mí, en cambio, es imaginable hasta eso, que en Francia regrese el rey, porque yo creo que los franceses están completamente hastiados y cansados de la volver islámica Francia, ¿no? Trayendo un montón de inmigrantes islámicos, ¿no? En poco tiempo. Eso gracias a los tratados europeístas y gracias a esas mentalidades masónicas de esa gente de poder que domina en Francia, Italia y otros países europeos que se han dejado engañar, los pueblos de esos países que se han dejado engañar por la izquierda llena de masones que se hace pasar por buena, santa e incorrupta y cosas por el estilo, y la gente se deja engañar, porque pues ahí en esa izquierda están llenos de masones, y no solamente en la izquierda, pero prevalentemente en la izquierda, y no es verdaderamente un misterio, solamente hay que investigarlo, y por lo tanto todas estas cosas, no hay nada oculto que después no llegue a saberse. Si el comunismo, a tanto que hablaron del comunismo y en realidad fue financiado por los grandes capitalistas, y es un hecho, y también es actual, pero históricamente desde el principio hasta el final fue un hecho, y estoy hablando de Rusia y todos los demás. Y entonces fue una farsa, y entonces hay un montón de gente que todavía sigue engañada, y no solamente los que están del lado de la izquierda, sino los que están del otro lado, porque como decía, el diablo significa diabolus, la división. Satanás es el acusador, diablo es división, pero es la misma cosa, aquella serpiente antigua que engaña al mundo, que es Satanás y el diablo, ¿no? Así dice en el Apocalipsis. Bueno, y con esto les dejo, a la próxima, y que tengan un buen día.